Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a Voces que Brotan en este episodio número, si no me equivoco, 13. Vamos a hablar sobre mitos y verdades. ¿Qué es un mito? ¿Qué es una verdad? ¿Qué sucede con todo eso? Me gustaría que pongan en comentarios ahí si alguna vez escucharon algún mito o algo que le vendieron como verdad y no era verdad. Yo creo que tiene que ver más con esto de las creencias. Desde mi perspectiva, y para como yo lo veo, creo que no existe ni ningún mito ni ninguna verdad, sino que todos son perspectivas, son distintas perspectivas sobre la realidad. ¿Y por qué creo firmemente eso? Porque hay muchas cuestiones consideradas mitos, por ejemplo, no sé, la mitología griega. Bueno, para algunos esa mitología era una creencia real y contundente, para otros no. También muchos empezaron a dudar sobre ello y así empezó también a surgir la filosofía con esta idea de argumentar sobre nuestra realidad. Y estoy diciéndolo muy simplificadamente. Si alguien tiene más info al respecto, bienvenida sea el compartir. O incluso muchas veces se habla, no, porque las leyendas de los pueblos originarios eran tal, las leyendas de los mapuches eran esta, la leyenda de los guaraníes. Y muchas veces sí se veía como metáfora de vida y otras eran creencias eh, concisas sobre la realidad. Así como, ¿por qué podemos pensar en que, no sé, el catolicismo es una religión y en cambio lo otro es una simple leyenda? Son distintas creencias, son distintas perspectivas. Incluso el sistema en el que vivimos, actualmente en el sistema capitalista, es una perspectiva sobre la realidad, sobre cómo ordenarnos sobre la realidad, sobre qué hacer frente a esa realidad, cómo convivir con todo ello. Ahora está en nosotros si decidimos seguir sosteniéndola o no. Bueno, no solamente nosotros, ¿no? Sino, cuando digo nosotros, hablo de todos los habitantes con nuestras distintas clases sociales, ¿no? Y que muchas veces, como lo hemos hablado en otros episodios, eh, sucede que nos hacen olvidar de ese poder que incluso se encuentra adentro nuestro, de esas voces internas. Por eso también voces que brotan, como para ir escuchando distintas perspectivas, distintos sucesos, distintas cosas que nos terminan conectando, que nos terminan replanteando sobre esa realidad en la cual vivimos, sobre esa realidad en la cual estamos presentes y formamos parte. Bueno, así, con esa intensidad comenzamos. Sí, soy muy intensa, lo sé. Y a veces soy muy tranquila, en realidad taponeo muchas veces esa intensidad. Pero en principio yo creo eso, que son distintas perspectivas sobre la realidad, que podemos estar en acuerdo, en desacuerdo, que podemos confiar más, menos, qué sé yo. También está el replanteamiento de cuál es nuestra realidad, cómo creemos que sea nuestra realidad, y perdón si voy muy rápido o muy lento. Pero bueno, es así. Matecito para continuar. Y esta es la reflexión del día de hoy. ¿Por qué? Porque es replantearnos cuál queremos que sea nuestra cosmovisión, cuál queremos que sea esas creencias que decidimos seguir sosteniendo y cuáles no. Y tener en claro que eso son construcciones, no solo construcciones sociales, sino también construcciones de esta realidad. Está mucho también esta perspectiva de, bueno, esto es un juego y hay que jugarlo. ¿Y qué personaje elegimos ser? Está en nosotros. Bueno, si es un juego y hay que jugarlo y nosotros elegimos qué personaje ser, y a su vez cada quien elige su personaje y a su vez todos estructuramos de esa manera, ¿cómo seguir conviviendo y ir formando? Hay cosas que inevitablemente son como medio lejanas a nosotros, pero al menos en lo que nos podemos responsabilizar y en lo que podemos hacer en el ahora con las herramientas que tenemos, que no son pocas, y algunos tienen más privilegios que otros, etcétera, etcétera, eso es verdad, porque no lo vamos a negar, pero hay ciertas cuestiones que nos llevan desde el sentir, desde el que pensamos, desde el que hacemos, desde el que elegimos hacer,
Del poder elegir, del derecho a elegir lo tenemos todos. Las posibilidades y alternativas que tenemos inmediatas y varían, pero al mismo tiempo no son imposibles. Hay un paso a paso. Eh, y para cada uno no hay una receta única. Siempre hablamos desde este sentido. No hay recetas únicas y métodos específicos que nos digan es así de esta o cual manera. No, hay diversidad de situaciones, hay diversidad de cuestiones que requieren de un vivenciar, que requieren de un hacer, de un nosotros en presencia, en estar acá, en encontrarnos acá, en movernos, en responsabilizarnos, y responsabilizarnos no como una carga, sino como soy esto y elijo ser de cuál manera, y elijo esto por esto, por esto y por esto. ¿Cómo hago para hacerlo? Bueno, ahí vamos a ir encontrando distintas aristas. Y como siempre decimos, va a ser necesario un prueba y error, inevitablemente. Ahora, esta es mi perspectiva, ¿no? Combinada con otras perspectivas. Cada quien decidirá qué perspectiva sostener o qué perspectiva no sostener, qué perspectiva nutrir y cómo seguir haciendo. Pero creo que va en ese sentido. ¿Y en qué cosas? Se me fue una pelucita, no sé de dónde, boludo. ¿En qué cosas decidimos creer? Empezar a ver, así como cuando se hablaba mucho, al menos acá en Argentina, en una época de deconstruirnos, no solo creo que sea el deconstruirnos, sino también o el repensarnos, sino en sí reflexionar, conocernos, vivenciar esa realidad. Y a raíz de que vamos vivenciando esa realidad en presencia, vamos a ir encontrando distintas formas, vamos a ir encontrando. Y cuando hablo en presencia, no hablo simplemente porque suena bonito, sino a que no lo hagamos de manera automática. A veces tenemos esta costumbre de automatizarnos. La otra vuelta hablaba con una amiga respecto a esto, de ella se había desinstalado todas las redes, que me parece perfecto, cada tanto hay que hacer como una desintoxicación. Y me decía, pero ¿sabes qué? Por más que tenía desinstalado ciertas aplicaciones, automáticamente agarraba el celular y me iba a, a poner en internet, bueno, esa aplicación pero virtual. Era como, ¿qué está pasando acá? Y recién me daba cuenta, me decía ella, cuando tenía que iniciar sesión y yo me había dicho, cierto que esto lo desinstalé para no usarlo más, y de repente en automático, sin concientizarlo, sin decir, sí voy a hacer esto, sino como, es como, ¿qué está pasando con esas cuestiones automáticas que estamos haciendo y no nos estamos percatando de las que estamos haciendo y que podríamos no solo estar haciendo otra cosa, sino esto, concientizar de para qué lo hacemos, por qué lo hacemos, por qué estoy yo grabando este video ahora, por qué me pongo a escribir tal cosa. Y obviamente uno no puede estar divagando todo el tiempo en dudas, a veces es necesario encontrar respuestas contundentes que nos digan qué queremos hacer con la realidad, pero va a través de explorar eso, va a través de explorar esa incomodidad. Si no nos incomodamos, si no nos ponemos en esa incomodidad, va a ser muy difícil poder traspasar eso y decir, bueno, al final no era esto lo que quería, era esto otro. Y puedo verlo de esta y otra perspectiva, y capaz ahora lo veo así y mañana lo veo de otra forma. Pero abrirme a esas posibilidades. Me fui, pero volví. Volviendo, hay muchos mitos o creencias, vamos a ponerle creencias que nos han involucrado, que incluso llevan a los rituales un poco, ¿no? Como esto de armar un ritual. ¿Qué creencias tengo al respecto? ¿Combino las creencias con otras? ¿No las combino? ¿Qué hago frente a ello? Y hoy en día hay medio un cambalache de situaciones al respecto. Cambalache de, no sé, mezclar chamanismo con tantra o tal cosa con otra. No sé, brujería con ángeles. Y así sucesivamente. Yo creo que va de la mano en qué nos da esa confianza. En
que de todos esos métodos, de todas esas formas, de todas esas vivencias que tuvieron otros, me fortalecen a mí en mi proceso. ¿Y en qué punto se encuentran? Porque en algún punto se terminan encontrando, inevitablemente. En algunos aspectos más, en otros aspectos menos. Y al fin y al cabo todo nos termina vinculando con un cliché muy grande pero hermoso a la vez, que es el cora, el corazonceño, el amor por uno, por los otros, en cómo encontrar esas formas, en no solamente dar, sino también aprender a recibir, encontrar esos equilibrios, ir moviendo esas aristas, ir teniendo esas distintas perspectivas. Y así sucesivamente. Momento mate. Y quiero que me cuenten eso. Como distintas creencias que, y no digo solamente de rituales, digo de creencias hasta la más pava. O sea, la otra vuelta hablamos un poco de eso en TikTok, en el vivo. Y algunas de las que vinieron fueron, por ejemplo, no sé, yo cuando veía un panadero, no un panadero de alguien que hace panes, sino de del diente de león, como la semillita del diente de león cuando va volando, era como, bueno, agarrarlo, ver un deseo y soplarlo y que, bueno, suceda lo que suceda, como que supuestamente me iba a cumplir el deseo. Esa era una. Y de hecho lo loco del diente de león, lo cíclico del diente de león, la conexión del diente de león ahí, pasa de flor amarilla, de plantita, a flor amarilla, de flor amarilla, a hacer como todo un pom-pom, el famoso diente de león, a ir volando y desparramando sus semillas por distintas partes. ¿Cuál yuyo? Pues hermoso yuyo, y si nunca probaron su té, su infusión, pruébenla. Eh, Obvio, cada quien también fíjese qué enfermedad o situaciones tiene, pero está bueno. Es una hierba bastante amarga. No como otras, pero es bastante amarguita. Si no me equivoco, sirve como diurético. Permítame chequear. Sé de yuyos, pero soy una mente muy olvidadiza. Pero muy olvidadiza. Lo he leído, he armado mensajitos con yuyos, pero me olvido. Perdón. Tuve que haberlo leído antes. Pero bueno, sé, a veces es como información que me viene en el momento y que me acuerdo en el momento y va alargándose. Así que si saben algo más, lo ponen en comentarios. También hay que aprender a que uno se puede equivocar y puede hacer. De hecho, yo estudio para docente también a todo esto. Y, y algo importante que me dijo, lo dijeron varios docentes, pero la primera profesora que me lo dijo, dice, si hay algo que no saben, no se empiecen a guitarrear y a tirar un chamullo así por sobre arriba del otro que no sé qué, que no sé cuánto. Yo tengo mucho esa costumbre igual de guitarrear fuerte. Sino que digan, acepten, no sé, y está bien no saber. Y ahí pueden concordar con los propios peques, porque estudio para docente de primaria, eh, investigarlo, buscarlo, y entonces para la próxima hacer un intercambio con respecto a esa información. Obviamente se tiene que ver con el tema y todo, ¿no? Pero bueno, a eso iba. Y eso también, ahora que lo pienso y que lo estoy hablando, es una creencia fuerte que se nos ha traspasado como pura verdad de si no sabes, no hables. O más en el sentido, ¿y a dónde lo digo? ¿Y a dónde lo punto? Si no, como en este sentido de que si no sabes, iba a decir de nuevo no hables, pero a lo que iba era a metirle, me fui. Bueno, a esta situación de no nos podemos equivocar. Vos no podés ser un ser que se equivoca, tiene que saberlo todo, a todo momento, cual enciclopedia, lo que significa cada cosa, cada situación.
Y ahora, no desmerezco el saber, está bueno saber, que nos guste saber, pero no estancarnos en saber de memoria, sino también aprender a reflexionar con respecto y a buscar otras alternativas, otras situaciones, otras soluciones, otras respuestas. Y creo que eso termina siendo lo más valioso, porque también amerita y permite el compartir, de que somos personas, no máquinas, y nos podemos olvidar de las cosas, nos puede pasar. Ahora, sí, obviamente hay que formarnos, hay que prepararnos, hay que tener una experiencia de las situaciones, sin lugar a dudas, tampoco hacer por hacer. Hay que tener responsabilidad frente a ello, pero también aceptar que somos seres que nos podemos equivocar y que no somos perfectos, creo yo. Y puedo estar equivocada también. Así que bueno. Después, estoy pensando. Otra, así como otra creencia, medio de chiquita. A mí me pasaban, tenía distintas perspectivas sobre cuál podría ser la realidad, ¿no? Como yo creo que todo chico, cada quien tenía su perspectiva como toda persona. Hoy en día tengo otras muchas perspectivas, pero me acuerdo que era muy, muy peque y yo decía, bueno, eh, creía en tres cosas. Por un lado, o que éramos el cuento de alguien más. Entonces alguien le estaba contando ese cuento a su hija, hijo, hije. Este, y bueno, éramos una historia. O otra que veía mucho, éramos un experimento de vaya a saber qué. Y, y bueno, y otra, bueno, es lo que es, ya está, qué sé yo. Que creo que van muy similares igual hoy en día a mi realidad incluso, de cómo veo la realidad. Pero que bueno, forma parte de. Y que tranquilamente podemos hacer un experimento, sin lugar a dudas. Pues simulación, está mucha esa teoría, así como hablaba del juego, de la Matrix. Todo esto es una simulación para aprender, una escuela de aprendizaje, para ver qué vamos a hacer, para vibrar más alto, para que el universo pueda comprender de otras maneras la situación, la realidad. Sé que suena, lo estoy diciendo medio sarcásticamente, perdón, tengo un humor bastante particular. Porque yo confío y creo, pero al mismo tiempo me encanta dudar, me encanta como jugar un poco con eso, porque si no también nos ponemos de nuevo en absolutas verdades que no sabemos realmente si es verdad o no. Y bueno, y al mismo tiempo, bueno, confío y elijo creer, pero también acepto que hay otras perspectivas y otras realidades que pueden ser posibles y que no es la única posible. Y creo que eso es lo fundamental. Me hago así porque no quiero que. No sé cómo se estará escuchando. Espero que se escuche bien y si se escucha mal, bueno, lo lamento, se escuchará así, perdón, perdón. Ya iré mejorando con el tiempo. Experiencias. Qué lindo un pájaro. Una lagartija gigante estoy viendo en esto. Es una rata. Ha cambiado completo. Bueno, ¿ves? La perspectiva que tenemos sobre las cosas. Me dice rata, asustada. Igual es una lagartija, pero no tengo que ver así de mal. ¿Por qué saco una notación con las ratas, pobres ratas? Al mismo tiempo, bueno, se comen todo. Pero bueno, la vida. Se me viene una canción. La vida de color de rosa, veo la vida hermosa y del amor estoy enamorada. Perdón, me voy. Más cuando entro en confianza. Cuando entro en confianza, pum, taca, 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 me entra un pensamiento, otro pensamiento. Por eso a veces me quedo tildada, porque sé que me vienen cosas que por ahí no vienen al caso y a veces me termino saltando y se hace toda la cara. El cambalache. Me gustan los cambalaches. Soy un cambalache andante. Por eso también los yuyos, porque los yuyos traen esta cosa de que hay una diversidad, hay una variedad, no es uno solo, no es una sola forma, no es una sola manera, son diversidad de formas de encontrarse, de reencontrarse, de vernos, eh, incluye todo. De hecho, a mí me pasaba otra gran creencia, en creer mucho en los árboles, me encantan los árboles, de hecho tengo en el techo de mi cuarto
Tengo que parar de decir techo. En el techo de mi cuarto tuve un árbol pintado y en donde señalizo cada uno de los chakras como lo percibía yo en ese momento, como dibujo que yo quiera. Y... Perdón, me estaba picando la piel. Bueno, y yo siento que los árboles tienen una gran sabiduría. De hecho, está mucho esta creencia de que son como maestros importantísimos. Incluso yo los veo también como portales. No sé también si de las películas que habré consumido, de la droga que he consumido. Ah, no, mentira. Creo que no puedo decir eso. No sé qué puedo decir y qué no puedo decir. Espero que no haya problema al respecto. Hay que consumir las cosas con responsabilidad. Y, pero siento que los árboles eso, tienen como un poder ancestral muy, muy fuerte que nos enseña mucho y que están en conexión. Y ahora, los árboles no son los... Primero, que no hay un solo tipo de árbol, hay diversidad de árboles. Y segundo, que no es la única planta que existen. Existen un montón de plantas y cada una de ellas trae una sabiduría importante y algo por compartirnos. Por eso, cual yuyos. Y más yuyos, porque no quieren ver a los yuyos rompiendo el cemento y encontrándose entre sí. Y creo que es necesario. Por más que nos quieran seguir taponeando, seguir abriéndonos a esas otras posibilidades. A que el cemento no es la única realidad posible. Y creo que de un poco va este tema. Me quedé así mirando porque ahora pasó una libélula muy interesante. La otra vuelta vimos como nubes y nubes de libélulas y bueno, terminó lloviendo el martes. Martes, que fue mi cumpleaños, el portal 1111. No sé si creen en portales o no. También es un tipo de creencia, como que se cree que a partir de determinado tiempo hay ciertas fechas que tienen numerológicamente un poder importante y también no solamente se lo dan las fechas, sino también nosotros energéticamente, cómo nos predisponemos en esas situaciones, en esas instancias, y también en que hay un número repetido y en numerología requiere, justamente el 11 es un número maestro, y entonces repetido se ve potenciado. De hecho, el 22 también es un número maestro, entonces si sumamos 11 más 11, 22. Cuando era chica me gustaba mucho la numerología, de adolescente más que nada. Después medio que lo dejé de lado, porque también creo que nos guiamos de un calendario que no necesariamente es el real, que está raro distribuido, y bueno, perspectivas. Volvemos a perspectivas. Puede ser lo cierto, eso tipo perspectivas. Hay muchas cosas que quedan en nuestro inconsciente desde ese lugar. Y dentro de eso creo que, bueno, los portales son uno de ellos, ¿no? Como, bueno, este portal nos trae la energía para hacer, manifestar y ta. Que es verdad, es como la energía disponible del momento, pero al mismo tiempo, mientras nosotros más concientizamos y conectamos con eso y lo potenciamos, más poder tiene porque es nuestro propio poder proyectado en ello. Lo mismo pasa con la super luna llena de tal cosa. También uno tiene que hacer las cosas si las siente. Si no las siente, no las hace. Capaz no es un momento y lo puede hacer más adelante. Tampoco hay que torturarse. Sí, porque está esta super luna que te tiene que hacer Vos, pará, me abombo. No sé ustedes, pero yo me abombo. Como, bueno, pará. Primero quiero percibir qué me pasa ahí adentro. Después voy a ver cuando tengo ánimos, cuando no. Cuando siento la energía. A veces ni siquiera es luna llena y tengo ganas de hacer mis ritualitos, de hacer mis limpiezas. Y está bien, es cuando uno siente y cuando tiene esa energía. Ahora puede utilizar como herramienta la energía disponible del momento, de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que estamos presenciando. Obviamente, como de los elementos, el aire, el fuego, la tierra, el agua, son elementos con los cuales convivimos y estamos en presencia y que nos brindan esas herramientas también para poder conectar con nosotros y con ese poder creativo. Ahora, siempre ese poder va a estar dentro nuestro. Ahora, también como venimos diciendo, no somos seres que viven solos, nacen solos, mueren solos. Es un conjunto, entonces somos nosotros, somos el conjunto colectivo, somos la comunidad y lo que sucede todo a nuestro alrededor.
Pero mientras más nos responsabilicemos de nuestra realidad, de lo que nos pasa internamente, es más sencillo cómo abordarlo. A veces es necesario sentirlo y después abordarlo. Y darnos nuestros tiempos, equilibrar. Y como veníamos con esto del inconsciente, hay unas frases que se me ocurren ahora que me había notado es: ojo de loca no se equivoca. Esa frase. ¿Por qué la traje? Ojo de loca no se equivoca. Yo creo que es así, ¿eh? Ojo de loca. No sé qué. A veces flasheamos por demás. No voy a decir que no. A veces hay como toda una situación de traumas, entonces ahí es importante diferenciar cuándo estoy hablando, cuándo me estoy conectando con esto o estoy percibiendo esto desde mi trauma y entra mis defensas en juego, y cuándo es mi intuición, cuándo es aquello que me da esa tranquilidad y esa seguridad es. Y no esa ansiedad de, ay, puede llegar a hacer esto, lo que sea. Es como, siento que hay esa pequeña diferencia, que cuesta mucho a veces percibirla, que requiere de un prueba y error. A veces también nuestras defensas son certeras porque ya hemos repetido esa situación varias veces, con lo cual nos lleva a decir, esto que está pasando yo ya lo viví y ya sé que va a terminar en esto. Por eso también un poco el ojo de loca no se equivoca, creo yo. Cada quien lo toma a su criterio. Y cuando digo loca, puede ser loco, loque, ojo de loque, no se equivoque. Sí, porque vamos a ser inclusivos. Porque también hay locos que tienen esa certeza y no se los ve como tal. Hay loques, hay locas. Coques, roques. Perdón, me gusta boludear con las palabras. Y al mismo tiempo es parte de, o sea, no son solo las locas, porque si no siempre quedamos como la loca. Y no, que un poco sí. Yo siempre decía, reivindico el derecho a ser loca. Así como decía Susy Shock, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Bueno, reivindico mi derecho a ser loca. Y si estoy loca, estoy loca. Pero al mismo tiempo es, bueno, estamos hablando de una enfermedad de salud mental, si nos ponemos en modo serio, ¿no? Y no hay que tomarlo tan así también. Hay que aceptar que cuando necesitamos ayuda, porque muchas veces se margina y así sucesivamente. Y voy a empezar a armar un trabalenguas que no voy a salir y van a salir un montón de comentarios. Creo que estoy un poco pasadita de rosca. Cabe aclarar. Pero lo que voy con esto es la importancia de desde qué perspectiva nos posicionamos y hacemos lo que hacemos y vemos lo que vemos y nos focalizamos en. Como con la muerte. No sé, yo siento que está mucho esa connotación con la muerte de, ay, bueno, hay que estar triste, hay que estar mal, que sí es doloroso, que sí sucede un montón de cuestiones internas, porque cuando muere alguien también muere una parte nuestra, un compartir con el otro que ya no va a estar, al menos de esa forma, capaz sí de otras, pero al mismo tiempo es un momento de celebrar esas transformaciones. Y cada quien va a tomar su proceso a como lo sienta, a como quiera acompañarlo, a como quiera hacerlo, eh, pero que al mismo tiempo es inevitable, y además de que es inevitable, podemos decidir cómo llevarlo y concientizando todas esas partes, darnos esos momentos de celebrar aquellas transformaciones y de asimilar de otras. Obviamente que hay muertes y muertes, ¿no? Hay muertes abruptas, violentas, que a su vez connotan en otros dolores también de por qué vivir esta realidad la que vivimos. Y después hay otras muertes que, bueno, ya terminan siendo medio inevitables por el paso del tiempo y un montón de cuestiones más. Pero el cómo la vemos también depende mucho de nosotros. Más allá del suceso, ¿no? Estoy hablando más allá del suceso, porque, bueno, como dijimos, hay formas y formas. Entonces todo depende también de esa perspectiva que querramos darle a esa situación. O, por ejemplo, la curiosidad mató al gato.
Como, bueno, deja de curiosear porque si no te vas a terminar comiendo tu propia cola. Y más o menos es así. Al mismo tiempo es importante curiosear. En el sentido no de chismoseo, sino en el sentido de dudar sobre lo establecido, dudar sobre nuestra realidad. Pero no ahogarnos en esas dudas, porque si nos ahogamos en esas dudas, y bueno, la curiosidad mató al gato literalmente. Entonces, ¿en qué punto las cosas terminan siendo literales y en qué punto no también, ¿no? Como desde qué lugar lo agarramos, desde qué lugar lo vemos, desde qué lugar lo abordamos, desde qué lugar lo llevamos. Así que, bueno, dije mucho y a la vez nada. Pero creo que viene más en este sentido de, che, cuestionémonos lo que nos tengamos que cuestionar, adentrémonos en los que nos tengamos que adentrar. Veamos que hay distintas perspectivas, por qué hay distintas perspectivas, cómo podemos abrirnos a esas otras perspectivas, cuál es nuestra realidad, cuál queremos que seguir sosteniendo y cuál no. Hay cosas que no van a ir con nosotros, hay cosas que forman parte de un todo que no es nuestro todo, pero que al mismo tiempo estamos conectados y conviviendo con ello. Entonces, ¿cómo también convivir con eso, con esas realidades, con esas perspectivas? Y y siempre las respuestas se van a encontrar en nosotros y en el compartir con los otros y con los seres en general. En constante convivencia, en constante movimiento. Así que bienvenidas todas esas dudas, bienvenidas todas esas perspectivas y los estoy leyendo a ver qué creencias o qué mitos así han escuchado, han visto y que hoy pongamos en duda. No en sentido de juzgarnos, sino en sentido de compartir como, che, yo de chico creía tal cosa, o a mí me pasaba esto en tal tiempo, o yo hoy en día creo esto, y así. Yo hoy en día creo en esta realidad en que estoy grabando este video, en que estoy haciendo esto, en que estoy compartiendo esto y que alguien lo está escuchando. Veremos si sucede. Capaz no lo escucha nadie. También. Y bueno, la vida. Pero que esas voces circulen, esos incentivos sigan moviéndose, como siempre decimos, cual yuyos. Y bueno, ya saben, si quieren hablarme consultarme por algún tipo de encuentro, ya sea de apertura de registros acálicos, formación de registro acálico, encuentros o no voto, o de poder creativo, pueden hablarme, mandarme mensajito al privado, en mi Instagram o en mi TikTok. También ahí en TikTok andamos haciendo vivos. Ay, me agarro. Así que síganos por ahí. Díganme. este, y que se den esas charlas. Sin miedo. Y tampoco atacando. Sino como con este sentido del compartir y conversar con cuáles son estas realidades. Abrazo grande.